Bueno, la paz de Cristo para cada uno de ustedes, mis hermanos, que en esta noche nos siguen a través de la transmisión. Nuevamente, el programa que hemos venido realizando estos últimos días, que se llama Conociendo nuestras familias, que la idea de este programa es conocer un poco más a las familias que pertenecen a nuestra congregación en Bombay. Sabemos que somos todos una familia en Cristo, pero esa familia en Cristo está conformada por otras familias, y qué bueno que a través de este programa cada uno de nosotros podamos así afianzarnos más con nuestros hermanos, conocer realmente las características y la esencia de cada familia que compone nuestra congregación. Así que en esta noche estamos con la familia Orozco Londoño y queremos pues que nos sigan a través de la transmisión y aprendamos a conocer más nuestras familias. Dios les bendiga, mis hermanos, ¿cómo están? Para nosotros es un privilegio en esta noche tenerles nuevamente, ¿sí? Es un programa que hemos venido realizando, iniciando por el Comité de Familias, apoyados por el Departamento de Comunicaciones, y como ya lo decía ahora, la idea es conocernos más entre todos. Sabemos que somos una familia en Cristo, pero qué bueno que como miembros de la congregación podamos realmente conocernos, ¿sí? Afianzar no solamente esa relación espiritual entre hermanos, sino una amistad como tal. Así que hermano James, por favor preséntenos su familia en esta noche. Claro que sí, con mucho gusto, Dios les bendiga. Pues bueno, mi hermosa familia está conformada por mi bella esposa Jenny Alejandra Londoño García, mi hija Valeria Orozco Londoño, y mi persona, John James Orozco, un servidor para ustedes. Y aquí dándole gracias a Dios y a ustedes por esta invitación tan bonita, hermano. Bueno, realmente es cada oportunidad que nosotros tenemos de compartir con los hermanos, hay un propósito detrás de todo, ¿cierto? Y sabemos que el Señor, todo lo que nos sucede a parte del Señor es un propósito con nosotros, todo para la gloria y la honra de su nombre. Y más estos programas que entre familias se pueden dar, también muchas veces nos ayuda a ayudar a otras familias, valga la redundancia, porque conociendo sus familias, conociendo por aquellas circunstancias que han pasado, quizás algunas otras familias se sientan como identificadas y así también puedan afianzar más de la relación. Una pregunta, ¿ustedes son de la misma ciudad o son de diferentes ciudades? Somos de la misma ciudad. ¿Y de qué ciudad son, hermanos? De Pereira. Ambos son de Pereira. Qué bien. Y bueno, cuéntenos un poco acerca de sus vidas. ¿Cómo fue que se conocieron? Bueno, hermano, a ver, nosotros es algo... Dios prepara el camino, ¿cierto? Sí, así Dios es. siempre Dios, prepara... los propósitos del Señor son firmes y... Exactamente. Resulta de que yo llegaba de Cali, estaba por allá, pues me fui un tiempo a trabajar. Entonces, precisamente, cuando el tiempo que estuve en Cali y me devolví para Pereira, no me fui directamente para la casa de mi señora madre, que allá era donde yo vivía anteriormente, sino que me fui para donde una tía. Resulta que mi tía, la hija de mi tía, pues, y mi esposa eran muy buenas amigas. Sí. Entonces allá fue donde yo la distinguí a ella. Allá fue donde la distinguí. Pues no, empezamos a hablar. Mi tía lleva muchos años en el Evangelio, entonces ella nos iba caminando. Yo iba escuchando, yo iba aprendiendo. Y por un ladito enamorando a mi esposa. Sí, sí, entonces estaba en ese proceso y así fue más que todo como distinguí yo a mi esposa. Charlamos, tuvimos un noviazgo, como todos los jóvenes, ¿cierto? Como sí. La mayoría. Entonces, ya después del tiempo, pues ya tomamos la decisión de irnos a vivir juntos. Listo, mis hermanos, perdón, los interrumpo ahí. Queríamos conocer así, digámoslo, un poquitico como se han conocido. Más ahora nos vamos a, quizás a meternos más en el rancho ustedes, ¿cierto? Pero cuéntenos, entonces, hermanos, ¿toda su familia es de la iglesia? ¿Toda su familia es cristiana? No, realmente la mayoría sí son cristianos. Hay familia que más bien ha sido como que han conocido el evangelio, pero se han apartado más bien. Sí, sí. Pero entonces tenemos un gran ejemplo que fue mi abuelo, que fue el que nos dio en el... ¿Qué es? Perdona, la explicación, que ha sido un gran ejemplo para nosotros, nos ha guiado pues en el camino del evangelio, nos ha enseñado. Por lo general, siempre cuando en una familia cristiana
hay abuelos que son firmes en la palabra del Señor, siempre como que son ese modelo a seguir, Sí. o son los que tratan como de empujar al resto de la familia para que sigan en el camino del Señor, ¿cierto? Exactamente. Porque así es. muchas veces hay familias en donde los padres no son cristianos, los hijos sí lo son, pero es un poco difícil, digamos, la convivencia y no solamente que uno trata con las diferentes pruebas que tiene con uno mismo por seguir el camino, sino que muchas veces también con la familia. Pero cuando hay esos abuelos que dicen ¿no? que sigan para adelante, ¿sí? Es como más fácil o se aliviana más la carga porque uno encuentra un apoyo, ¿cierto? Y Exactamente. el abuelo de él es, no, una bendición. Una bendición, Es un un hombre ejemplo. de mucho ejemplo, de verdad. Y el eso camino. el Señor lo usa a favor de sus hijos. Cuando Claro, realmente sí. tiene propósitos con una persona, Él usa a cualquier otra persona con tal de que se permanezca fiel en el camino. Amén, así es. Hermana Jenny, cuéntenos, ¿y su familia, toda es cristiana o...? No, la verdad no. Yo soy la única que soy cristiana en mi familia. Mi abuelita sí murió en el Señor hace, ¿qué? 4 años. No, papá 4 años. Bueno, ella murió en el Señor. Y mi bisabuela, pero el resto no. Antes son como muy reacios al evangelio. Al principio se burlaban mucho de mí por mi forma de vestir. Sí, y eso bueno, suele pasar cuando... pero ahorita pues ya ¿qué? O sea, ya se dieron al dolor de que yo soy Sí, cristiana. sí, ya como Y que ya no me dicen nada, pero son muy reacios. se han Son muy acostumbrado. católicos, dije que católica, que apostólica, que romana. Sí, sí, es Ellos complejo no realmente. Realmente cuando hay una sola persona que es cristiana en una familia es complejo. Es complejo porque no tiene la revelación de parte del Señor, pero muchas veces la convivencia como familia, porque ya nosotros como cristianos tenemos un conocimiento que va mucho más allá de lo que ellos creen que es la verdad y a veces chocamos y eso se torna complejo porque aunque somos hijos de Dios, no podemos olvidar que también somos manejados por emociones y sentimientos. Sí, mi esposo le ha hablado a mi mamá y ella le da rabia y le cambia de tema no le Sí, gusta sí, es escuchar. complejo, pero bueno, el Señor, el que tiene preparado para la salvación en su debido momento, Amén. revelará el Evangelio. ¿Y cómo ha sido la experiencia a través de todo este tiempo, hermano? ¿Cuántos años ya en el Evangelio? Bueno, realmente yo empecé desde, conocí al Señor, más bien el Señor me encontró, tenía yo 31 años, ya voy para 40, ya voy para 40, ya hay tiempito, no, la gloria es para el Señor, Amén, así es. ya son 9 años en el Evangelio, caminando con el Señor, han habido, como usted mismo dice, hay altibajos, Sí, hay altibajos, total. hay pues sentimientos encontrados también, pero el Señor ha sido bueno grandemente y ahí vamos para adelante con el Señor. Dios es bueno y en gran manera, hermana Jenny. ¿Usted cuántos años ya en el Evangelio? Yo llevo 13 años. 13, ya bastantico tiempo. Y la hermana Valerie, ¿no? Desde que nació. Cuéntenos, ¿usted ya es bautizada? No es bautizada, güey. Cuéntenos, usted como adolescente, ¿cuántos años tiene? 12, sí, adolescente. No es fácil a la edad de 12 años, realmente, que uno comparte con otros amigos, ¿cierto? Ver que no todos los amigos que uno tiene son de la iglesia, porque realmente no es así, ¿sí? Uno procura siempre estar relacionado con los de la iglesia, pero también debemos entender que hay personas fuera de la iglesia y que es necesario comunicarnos también con ellos. ¿Cómo se siente usted con sus padres cristianos? O quizás en algún momento ha recibido algún rechazo por parte de sus amigos que no son de la iglesia. Cuéntenos usted cómo se siente identificada en su hogar. La verdad me encanta cuando mis papás me dan consejos o me hablan sobre Dios y me leen la Biblia. Y pues... ¿Usted está convencida que realmente ser cristianos evangélicos es una bendición de parte del Señor? Porque muchas veces los adolescentes piensan que el evangelio es para los viejitos, que el evangelio solamente son para aquellas personas que están aburridas y ven el evangelio muy monótono, quizás solamente ir a la iglesia, cantar, escuchar un sermón y ya, ¿cierto? Pero en su corta edad y dice que se siente agradada al saber que sus padres son cristianos. Cuénteme a fondo, ¿qué expectativas tiene usted como adolescente formada en un hogar cristiano? Es decir,
obviamente usted tiene proyectos a nivel profesional, a nivel, digamos, lo personal, ¿cierto? Pero enfocándonos un poco en la parte espiritual, ¿qué propósitos tiene usted o qué propósitos quisiera alcanzar usted en el Señor? Pues a mí me gustaría mucho bautizarme y seguir a Dios. Sí, es una muy buena decisión. Y sabemos que en el momento que estemos totalmente decididos de bautizarnos, es el momento en que el Señor ha escogido para nosotros, ¿cierto? A pesar de que es una bendición realmente ser bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesús, y es un privilegio que no merecemos, por ende también es una decisión muy importante. Es una decisión muy importante y que debemos de pensar realmente, porque cuando nos hacemos bautizar se nos viene una responsabilidad, pero tras esa responsabilidad se nos viene una bendición enorme. No solamente se nos añade vida eterna y salvación, sino que con ello se nos añaden un resto de cosas que a través del camino y el caminar con el Señor vamos viendo. Y Que no es una emoción, es una decisión. es una decisión concreta, realmente una decisión que toma en cuestión de segundos, pero que afronta una responsabilidad para toda la vida y detrás de ello, como decía ahora, una responsabilidad cargada de bendiciones. Sí. Porque realmente es así, el camino del Evangelio es un camino lleno de pruebas, pero en cada prueba también hay una bendición más Vemos la grande. mano de Dios en todo. En todo, absolutamente en todo. Y mis hermanos, cuéntenme ustedes, ¿cómo se siente realmente al ver que su hija, a pesar de que no ha sido bautizada y que quizás a esta edad, muchos adolescentes en otros hogares cristianos empiezan como a rebelarse, empiezan como a, digámoslo, como no quiero ser como papá y mamá. Yo creo que hay un Dios, pero no me veo metido en la iglesia. O yo quiero ser como papá y mamá, pero no como tan exagerados, que ellos como que exageran. Pero al ver ustedes que su hija sigue ahí firme con ustedes y como que no se ha revelado, ¿ustedes cómo se sienten como padres? Bueno, realmente es complejo, eso es complejo porque uno entiende que un adolescente quiere ver más las cosas del mundo, está enfocada en otros zones, como le decimos, Sí, pues, sí. Tienen, por medio de sus amiguitos o de sus compañeros, tienen otras ideas en lo que es el mundo, pero nosotros como padres tratamos en todo momento de darle un buen ejemplo, guiarlos, porque siempre que estén en el cuidado de nosotros o bajo nuestro cuidado, es darles ese ejemplo, porque ellos también ven a los padres lo que hacen, eso les va a servir para un futuro. Así es. Bien lo dice la palabra, ¿cierto? Se me fue el texto, se me fue el Tranquilo, texto. eso suele pasar, cuando una se trae un versículo a Sí, sí, memoria sí. y lo va a decir y lo momentico se le olvida a uno. Ya me acordé. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará Así de es, él. sí, Entonces, totalmente. la idea que tenemos nosotros es de que sabemos que se pasan momentos con ella de dificultad, enseñarle que todo se lo debemos a Dios, que dependemos en todo momento de Dios. Ellos lo escuchan, mas no lo practican, y eso se vuelve complicado para uno como padre, Sí, porque sí, uno quiere que totalmente. ellos ya estén metidos en el Evangelio, pero la verdad es que no es así. Para mí, en lo personal, es un pensamiento que quisiera que todos los padres compartieran, porque realmente hay padres, algunos que quizás por el desespero de que sus hijos lleguen a los pies del Señor, descuidan o confunden un poco lo que es enseñar con obligar. Sí, es verdad. Entonces ya como que los padres queriendo inyectar el Evangelio, aunque el Evangelio es medicina para el cuerpo, porque así lo dice la palabra, y no solo para el cuerpo, sino para el alma, pero no es una medicina que podamos inyectar con una jeringa. De así ser, la iglesia estaría llena, ¿cierto? Pero realmente lo que ustedes dicen que procuran y enseñan a que Valerie, llegue a los pies del Señor, pero que ella lo tome por decisión propia. Sí. Es algo muy importante, Uno realmente. quisiera y que tuvieran un encuentro personal con Dios, Sí, con sí. el Señor, pero sí, todo es un proceso. Todo es un proceso, claro que sí, la misma palabra del Señor lo dice que ninguna disciplina al principio es causa de gozo, pero con ella trae su fruto apacible a los que en ella han sido ejercitados. O sea que realmente el procurar en que su hija
llegue a los pies del Señor, es un proceso, ¿sí? Que hay una fecha ya establecida por el Señor, y eso siempre lo debemos de tener presente. No es cuando nosotros queremos, sino cuando el Señor ya tenga el día, la hora y el momento exacto en que les haya revelado la palabra a Valerie. Y como les decía ahora, muchos padres confunden la enseñanza con la obligación de llevar a los hijos a la iglesia, y pienso que es el peor error que se comete. Exacto, le cogen pereza, porque no, y no solamente nada nos ganamos con que la iglesia esté llena de jóvenes y adolescentes obligados, Sí, no. porque pues de tener gente por montones hay en muchas partes, pero la idea que estén en la iglesia es que realmente lleguen a la salvación y al conocimiento de Cristo, ¿cierto? Así es. Bueno, mis hermanos, ya hablando que hemos ya redondeado la parte espiritual, ¿cierto? Mirando pues que de dónde vienen ustedes, sus familias, que la hermana Jenny les dice que es la única en la familia que es cristiana, ¿cierto? El hermano James, que sí procede de una familia cristiana, aunque algunos se han apartado del Señor, pero más sin embargo hay unos pilares ya arraigados, ¿cierto? Claro que sí. Hay unos fundamentos espirituales, así como tenemos principios éticos y morales, pienso que nosotros como cristianos también hay principios espirituales, ¿cierto? Que no nos pueden mover fácilmente. Como cristianos estamos arraigados a nuestra fe. Y ahora vámonos, como les decía, vamos a tener un poco el rancho de ustedes, queremos conocerlos más a fondo, ¿cierto? Bien Que de esto fuera. se trata el programa. Bueno, hermano James, cuéntenos, ¿cómo fue la primera cita con la hermana Jenny? ¿Qué recuerda usted el primer momento cuando se conocieron? Y quizás cuando se le declaró, fue en esa primera cita, o pues está como alivianando el terreno ahí, o cómo fue. Bueno, realmente esto, hermano, esto tiene, hay historia, hay historia. Ahí te da dónde cortar. Sí, sí. Le cuento que... Perdón, es que cuando él y yo nos conocimos, nosotros no éramos de la iglesia. Nosotros llevamos 16 años viviendo juntos. 16 años viviendo juntos. Qué bueno que mi esposa aclaró eso, sí, realmente, ya volviendo pues al punto de cómo empecé yo con ella, de pronto a enamorarla o a querer tener algo con ella, pues primero, como le contaba anteriormente, pues llegué a casa de mi tía, estuve allá muchos días, entonces ella estaba pasando por un momento como difícil porque en su momento tenía a su novio y habían terminado, entonces yo fui como ese paño de lágrimas. Sí, sí. Entonces, Fue ese hombro donde podía recostarse. exacto, entonces por ahí fue por donde nos empezamos a seguir más, empecé a hablarle, a tratar de consolarla, de ayudarla en ese momento difícil que pasaba pues. Ahí por los laditos. Y ahí por los Sí. laditos. Entonces empezamos a charlar, las cosas se fueron dando hasta que me dio el sí. Sí. Ah, sí, hasta que me dio el sí. Hasta que se entonces, decidió. claro que sí, hermano. Ah, bueno. Y bueno, hermano, usted dice que gran parte de su familia es cristiana. A pesar de que muchas veces nuestra familia quiere como que uno siempre procure seguir los pasos o esas enseñanzas, ¿cierto? Que nos han venido dando. En algún momento quizás su familia se opuso a su relación o a que quizás no era la decisión más concreta que una pareja estuviera en unión libre. ¿O cómo fue como ese proceso de aceptación en su familia? Bueno, hermano, realmente yo siempre me consideraba una persona muy radical cuando creo en algo, cuando tomo una decisión. Entonces, mi familia nunca se opuso porque en el momento que yo tomé la decisión, ellos ya sabían que si yo tomaba la decisión, por ahí me iba a meter. Sí. Entonces nunca tuve como ese impedimento pues por parte de mi familia, más por parte de la familia de ella sí al principio fue muy difícil, más sin embargo fui y hablé con mi suegra, le expliqué quién era yo, las intenciones que tenía realmente y entonces se fueron abriendo esas puertas, aunque ellos con desconfianza, pero me dieron esa oportunidad de hacer las cosas. Y ahí empecé y les demostré de que sí se podía, de que yo no era de pronto esa persona que le iba a dar, o que le iba a dar ese gran futuro a ella,
pero le demostré que sí iba a ser una buena persona, Sí, que sí. iba a responder por él. Ah, eso está bien, hermana Jenny, cuéntenos, ¿cómo fue ese momento? Decía que venía de una relación, ¿cierto? Antes de estar con el hermano James. Para usted, ¿cómo fue ese proceso? Usted al principio vio al hermano James como, decía él, como ese paño de lágrimas, y quizás en algún momento llegó a contemplar que podían tener algo a futuro, o quizás no llegó a pasar por el momento ningún No, pensamiento. pues yo tenía, cuando me conocí con él tenía 16 años. Había terminado una relación 4 años con un novio que tuve. Y terminé con él y yo a él nunca se me pasó por la mente. Yo decía yo, no, ¿qué tal? Ay, no, y entonces hicimos muy buenos amigos. Sí, Empezamos a charlar y me gustó cómo me trataba y todo, entonces empezamos a charlar ya así como... más puntos Me fui aparte del hermano enredando James. ahí. Ahí se cumple la palabra que dijo el Señor, me sedujiste y fue seducido, ¿sí? Bueno, y hermana, al principio el hermano James, pues cuando ya, digámoslo, él como que se le declaró, digámoslo así, como que se atrevió a confesar lo que él sentía por usted, ¿cuál fue su reacción? No, pues ya cuando él me dijo que, él me cuenta que una vez me vio y él, pues él no era cristiano, pero decía que le decía al Señor que esa mujer iba a ser para mí. Ah, bueno, es que ya desde antes. Sí, claro, sí, cristiano. Entonces, no, cuando él me dijo, ya me empezó a gustar, ya pues... Ya como que se sí. rompe, digamos, como ese hielo que hay Me entre vio con amigos, otros sí. ojos ya Sí, también. ya. Ya lo vi con otros ojos y me gustó y empezamos a charlar y ya... Sí, porque por lo general cuando hay dos personas, digamos que son los mejores amigos, siempre hay como esa relación de amigos. Y como que aunque quizás alguno de los dos sienta algo, pero si ninguno se atreve como a romper el hielo, Sí. ninguno lo hace y simplemente siguen esa relación de amigos. Pero ya cuando se dan al descubierto los sentimientos y emociones que hay, como que se empiezan a ver las cosas desde otro punto de vista, ¿cierto? Y empiezan a despertarse en emociones, sentimientos, ya se empieza a observar de otra manera. Y el hermano James es detallista con usted, hermana. Al principio es detallista, sigue siendo detallista. La verdad, muy poco. Yo soy muy detallista. Sí, bueno, eso Yo por sí he sido Por muy- lo general las mujeres son sí, eso le voy a decir yo, ahí sí. Pero yo ya le con mucho a él, yo ahí no estoy muy detallista. Bueno, ahí por lo general nosotros los hombres sí son más bien como un poco detallistas, las mujeres son las que predominan en ese sentido, hermano James. Es que ahí sí no se sienta un día en esta entrevista porque Sí, le encuentro que es... Es que es raro el hombre que sea, pues... sí, uno sí que tiene sea- quizás en algunos momentos detalles, pero digamos lo que no es como muy, digámoslo, muy sutil en esas cosas, ¿cierto? No es muy sutil, en cambio ustedes las mujeres sí son como más dadas a hacer detalles, a Son más pendientes Sí. de De momento, fecha. de la De ocasión, fechas. de fecha. No. ocasiones Ay, especiales. para un cumpleaños me toca decirle como todos los días, yo mañana cumpleaños. Tal día cumpleaños para poder que se acuerde porque 3 meses antes está Tres acordado. más. Ustedes las mujeres son ese calendario que nos faltan a nosotros los hombres realmente. Sí. Hay algunos que sí tienen muy buena memoria, pero hay otros que realmente carecemos de una buena memoria. Y hermano James, y cuando ustedes comenzaron en una relación de noviazgo, ambos, pues como decían que no eran cristianos al principio, ¿cierto? ¿Ustedes llegaron a pensar en algún momento en casarse, descuidando un poco, pues, digamos, los términos espirituales? ¿Llegaron a pensar en un momento en que formar una relación como tal? Y quizás, no sé, más adelante formar una familia, tener hijos, o simplemente llevar un noviazgo normal, como se lleva, digámoslo, hoy en día en el mundo, que es una unión libre, como que no hay otros intereses. Bueno, hermano, no, a ver, yo siempre tuve este pensamiento cuando, como ya decía, cuando yo la pedí al Señor, Sí, entonces siempre tuve el pensamiento de querer formar algo especial con ella, de hacer algo especial, pero hacerlo bien. Tanto de que me arriesgué, yo digo me arriesgué de ir a hablar con la familia de ella sabiendo de que me podían rechazar, ¿cierto? Mas, sin embargo, lo hice porque yo quería que ella fuera la persona que compartiera conmigo todo el tiempo de mi vida, hasta Sí. donde el Señor me lo permitiera, ¿cierto? Entonces siempre tuve ese pensamiento de que si
de querer tener, de querer casarme con ella, querer formar una familia, querer tener algo realmente bonito. Entonces desde el principio fue así. Bueno, realmente yo pienso que cuando uno decide hacer las cosas bien, aunque muchas veces, digamos al principio es que ustedes no eran cristianos, pero cuando uno hace las cosas bien, algo tiene que salir bien, ¿cierto? Porque eso, yo pienso que eso es una ley que como todo ser humano, toda persona, si comete algo malo, pues no va a esperar frutos buenos, ¿cierto? Aunque no pertenezca a una iglesia, por ende debemos estarnos regidos bajo normas y leyes que ya han sido establecidas desde el principio por el Señor. La misma palabra del Señor dice que hay injustos con obras de justos y hay justos con obras de impíos, ¿cierto? Entonces vemos como la palabra del Señor en todo se cumple. Realmente y vemos como los propósitos del Señor son con nosotros desde antes que le conociéramos, ¿sí? Porque hay quienes nacen en un hogar cristiano como Valerie y tienen el privilegio de saber que el Señor tiene ya un propósito marcado con usted. Ese propósito inició con sus padres y no solamente termina en ellos, sino que continúa en usted. Pero como ellos que al principio no eran cristianos y ver que probablemente a futuro podrían tener una relación bien, ¿cierto? Y que no sabían que aunque creían en Dios, ¿cierto? En algún momento se les llegó a pasar por la mente que, no sé, iban a pertenecer a la iglesia, que iban a asistir a la congregación. Pienso que son como, porque uno dice de la noche a la mañana, no, yo quiero ser cristiano, No. ¿cierto? Yo pienso que ese momento, ese pensamiento llega cuando uno menos los piensa. Cuando uno menos espera realmente asistir a una congregación es cuando el Señor empieza a tocar la puerta de nuestro corazón y nos empieza a inquietar. Nos empieza a inquietar y empezamos a comprender realmente el porqué de situaciones pasadas y cuál era el propósito de esas situaciones pasadas para poder llegar al encuentro con el Señor. En lo personal, cuando yo conocí al Señor, antes de conocerlo yo pasé por muchas circunstancias que no comprendía el porqué de ellas. Pero una vez llegado a los pies del Señor empecé a entender el porqué de cada una de ellas. Yo tenía que pasar por esto para entender lo que ahora está pasando, ¿cierto? Y pienso que la relación de ustedes, si bien antes están en unión libre, el Señor ya tenía un propósito marcado con ustedes. Propósito que ahora se ve reflejado, que no solamente la promesa del Señor es vida eterna y salvación, sino que es llevarnos mucho más allá de lo que podemos ver nosotros. Valerie, cuéntenos hasta el momento, ¿usted cómo se siente en su hogar? Digámoslo, dejando aparte la parte espiritual, ¿sí? Como adolescente, ¿cómo se siente usted en el ambiente familiar? Porque muchas veces el ambiente familiar se torna pesado, quizás como que no estamos de acuerdo con las normas y reglamentos que papá y mamá ponen, ¿cierto? No hay manera de hacer quedar mal a papá y mamá, no. Pero hay hijos que quizás y en algún momento no están de acuerdo con las normas que imponen los padres, ¿cierto? Y lo hacen saber, y es normal, porque nosotros también como seres humanos y quizás en nuestros trabajos, en la sociedad hay normas que no nos gustan. Y las cumplimos porque nos toca, pero más no porque estamos de acuerdo, ¿cierto? Entonces, Valerie, ¿usted cómo se siente en su casa, con sus padres? Bien, agradezco a Dios por darme estos padres tan maravillosos. Son privilegios. Realmente, sí, cuando empezamos a ver todo como bendición, todo se convierte en bendición para nosotros. Realmente es así. Llegó un momento quizás en el noviazgo donde ustedes pensaron dejar la relación, quizás por problemas, diferentes circunstancias, dijeron no somos capaces, realmente no nos entendemos. Sí, le cuento, hermano, que hubieron momentos difíciles. Realmente cuando uno no tiene al Señor ni el conocimiento de la palabra de Dios, ni ese temor, siempre el enemigo pienso que se interpone en algo que ha de ser. Y a nosotros nos pasó de que si intentamos una vez separarnos, por culpa mía, por mis errores, lo reconozco, perdón. Entonces, sí es, pero usted dijo algo que
que yo siempre lo he tenido en mi mente y siempre lo he reconocido, es que cuando el Señor tiene un propósito, Sí, así es. lo hace. Y a pesar de que estuvimos separados 3 meses fue que estuvimos separados. Después de que cuando estamos haciendo Sí, después de que estamos viendo juntos. Nos volvimos a unir y ya tomamos la decisión de que ella inició en el Evangelio y yo dije, bueno, si es la manera, yo Sí. en medio de mi ignorancia yo dije, si es la manera de que esto perdure, lo voy a hacer, pero no sabía la bendición tan grande que me venía Claro, del así Señor. es. Precisamente acá de tocar un punto que yo les iba a preguntar. La hermana Jenny lleva 13 años en el Evangelio y el hermano James me dice que ¿cuántos años lleva? 9. 9, listo. Hermana Jenny, cuéntenos cómo fue ese momento en el que usted toma la decisión de ir a la iglesia, de llegar a los pies del Señor. ¿Cómo fue ese momento? Es que con la tía de él, ella me invitaba a la iglesia y otras amigas que quiero mucho, que es una guía espiritual, pues. Entonces me llevaban y yo iba, pero como que sí, como que no, bueno. Sí, como Cuando uno... empecé a tener sueños con la venida del Señor, y yo era como una cosa, y yo no, con el Señor hablándome por medio de sueños, hasta que para poder hacerme bautizar me tenía que casar. Sí. Entonces yo le dije a él, yo pues nos casamos porque yo me voy a hacer bautizar. Yo no voy a dejar al Señor. ¿Y qué le dijo el hermano James? Bueno, sí. Que sí. Sí, por amor, sí. Que bueno, pero dice que yo no lo obligué. Que los llevé obligados al altar. Entonces nos casamos por lo civil y nos casamos en diciembre. Y en febrero me hice bautizar, ¿no? ¿Qué fecha, qué día y en qué lugar fue el matrimonio? El 30 de diciembre de 2008. No me En preguntes, Cuba. soy malo para Por eso le pregunté a la hermana Jenny, hermano. Para no hacerlo karma. Bueno, hermano, y cuando se toma pues la decisión y que comparte pues con su esposo de que es necesario pues de que se casen para poder usted hacerse bautizar, ¿usted llegó a contemplar en algún momento que quizás al usted plantearle esa idea a su esposo podía haber algún rechazo por parte de él? Sí, pero yo decía que no, que yo iba a seguir al Señor y que si nos íbamos a separar, nos separamos, pero que yo iba a seguir al Señor. O sea, usted estaba decidida a Sí, yo estaba seguir al decidida. Señor con todo así. Yo le decía que si se quería separar, que nos separamos, pero que yo no iba a dejar al Señor por él. Yo pienso que eso es una de las decisiones que más respalda el Señor. Y fue muy difícil porque es una lucha muy dura cuando uno es de la iglesia y No, claro, yo sea, supongo que sí, realmente es difícil. una lucha compleja. Sí. Es bastante complejo porque mientras, digámoslo, uno quiere estar, digámoslo, de lleno en la congregación, la otra persona quiere hacer cosas diferentes, entonces se torna un poco compleja la convivencia. Pero como lo hemos venido diciendo, los propósitos del Señor son buenos y fieles. Cuando el Señor tiene propósitos en alguien, los cumple, así se abran, se cierren puertas, pero el Señor los cumple en esa persona, ¿cierto? Hermano James, ¿en qué momento usted decide hacerse bautizar? Bueno, hermano, resulta de que ella siempre me invitaba a la iglesia. Y yo le tenía pereza a los cristianos, a los evangélicos, se lo confieso. Sí. Y a mí siempre, cuando ella me invitaba y me dolía la cabeza, yo me enfermaba, bueno, me pasaban un poco de cosas, con tal de no ir. Siempre había la excusa ahí para no asistir. Exactamente. Entonces resulta que a mí me pasó algo muy parecido a lo que le pasó a mi esposa. Empecé a tener sueños con la venida del Señor, con el fin de los tiempos, bueno, cantidades de cosas que yo quedaba impresionado el otro día, me iban y me hablaban y yo le decía, me hablaban del Evangelio y yo le decía a ella, no, si el Señor me tiene para algo, yo sé que el Señor... Entonces ella siempre me insistía, pero si es que el Señor ya le está mostrando, ya le están viniendo a hablar, ya le están... Entonces yo era muy necio. Sí, claro. Entonces, hermano, resulta de que un momento a otro empecé a leer la Biblia. Yo dije, pues vamos a ver qué es lo que tanto me dicen ellos. Sí, como... Y empecé a leer la Biblia, yo no entendía nada. Yo era enredado en lo que leía. Eso suele pasar al principio, realmente. Sí, y hermano, y le cuento que de un momento a otro empecé ya
después del tiempo de leer la Biblia, empecé a entender textos de la Biblia, a comprender lo que... Entonces ahí empezó el Señor a llamarme ya, y ya yo a tener ese sentimiento como por el Evangelio. Y un día le dije, bueno, la voy a acompañar hoy a ver qué pasa. Ese fue el mejor Sí. día de mi vida. Que tomó la iniciativa por él mismo y fui, acompañarla. y fui, hermano, y no sabía de verdad yo no sabía de lo que me estaba perdiendo. Realmente es así, uno cuando no conoce los caminos del Señor, uno es escéptico totalmente. Y la ignorancia es atrevida, pues imagínense, no me traigas a gente aquí a la casa, que qué pereza. Entonces, Sí. entonces eso es ignorancia. Entonces no sabía realmente, como le dije ahora, la bendición tan grande y la felicidad que sentí cuando realmente reconocí de que yo dependo del Señor, de que lo que Así tengo es. se lo debo a Él. Entonces, y hoy por hoy, hermano, a mí no me cambia nadie, No, no me es que cambia realmente nadie, uno yo está estoy en el feliz en Evangelio. Cristo. Estamos completos en Y el el Señor. cambio que el Amén. Señor da, porque él era uno de cada 8 días iba a tomar, llegaba borracho a las 3 de la mañana. No, horrible, o sea, la lucha, la pelea, porque yo iba a la iglesia. No, claro, yo pienso que tremendo. cuanto a eso son una de las cosas Sí, sí. que uno más agradece al Señor, ¿cierto? Cuando empieza a ver realmente el cambio en la persona y que realmente la palabra ha hecho efecto, no porque la palabra no tenga el efecto como tal, sino que muchas veces uno como persona no deja que el Señor lo moldee, sino que muchas veces uno resiste a la voz del Señor, ¿cierto? Es uno necio, sí. Sí, Así cuando es. ese día pasó, una vez pasó en el altar, ese día yo lloraba y yo decía que victoria. Sí, Me acuerdo que una totalmente. vez me arrodillaba antes de que él fuera a la iglesia, me arrodillaba a llorar en la iglesia. Y yo lloraba y le decía a un hermano, nunca me olvidé, me decía, pues que tranquila hermana, que la victoria va a llegar, la victoria siga clamando, y me decía, y siempre que me veía me decía lo mismo. Y mire, cuando se iba a hacer bautizar no me quería contar, No. era una sorpresa. Ah, Cuando va diciendo el pastor, que unos hermanitos que van a ser bautizados. Y yo, ay, ¿será él? Yo, está raro. Cuando lo llamé yo, ¿verdad que se va a hacer bautizar? Que sí, ¿quién le dijo? Yo, nadie, sino que yo me lo supuse. bueno, pero entonces hoy vemos reflejada la victoria de ese tiempo de oración, de ese tiempo de ayuno, horas de clamor al Señor. Hoy se ven reflejadas realmente en los propósitos del Señor con cada uno de ustedes. Bueno, ya cuando ustedes ya se casan y llegan a los pies del Señor, les decía ahora que es una bendición realmente conocer al Señor, ¿cierto? Es un privilegio y un honor que no merecemos, pero lo necesitamos. Sí, El Señor sabe que necesitamos, no quisiera pedirle nada al Señor. Hay momentos en lo personal que yo opto a decirle, Señor, yo no quiero pedirle nada, pero ¿yo qué hago si lo necesito? ¿Y a quién más clamamos si no a Él, cierto? Y así como es una bendición formar una familia, y más una familia cristiana, ¿cierto? Que es de suma bendición. También llegan las adversidades, las tribulaciones, llegan los ataques del enemigo, porque no debemos de desconocer que la función del enemigo es destruir los hogares, porque a eso ha venido el enemigo, a matar, a robar, a destruir las familias. Y si hay algo que le estorbe al enemigo para cumplir el propósito que él tiene en esta tierra, que es destruir la creación del Señor, son las familias. Las familias son el foco principal para el enemigo atacar. Cuéntenos, hermanos, al principio, cómo se empieza a tornar, digámoslo, ya siendo conocedores de la palabra, siendo bautizados en el nombre del Señor Jesús, empiezan a haber situaciones adversas dentro del matrimonio, situaciones en las que quizás ustedes pensaron por algún momento, es que no somos capaces de seguir. Vemos que realmente no nos entendemos. Llegan quizás los celos también, son emociones, que como les decía ahora somos controlados por emociones y sentimientos. Y si no dejamos que esas emociones y sentimientos sean directamente controlados por el Señor, nos hacen jugar una mala pasada, ¿cierto? Cuéntenos cómo fue al principio, después de ya ser ambos conocedores del Evangelio, cómo comienza nuevamente, digamos, esa historia del matrimonio. Bueno, eso realmente hay dificultades, hay situaciones duras que nos hacen a veces dudar, pero no del Señor, sino de la situación que vivimos ella y yo.
Entonces, es dudar de que, bueno, qué es lo que estamos haciendo mal, porque pasamos por esta situación tan difícil, tan complicada. ¿Será que no estamos haciendo bien la voluntad de Dios? ¿Qué pasa? Entonces siempre es eso, nos preguntamos, bueno, ¿por qué no salimos de esta situación tan difícil? Nosotros hemos pasado unas que solo el Señor sabe y Él nos ha dado la victoria, porque en la economía más que todo hemos tenido unas complicaciones grandes, momentos difíciles en que uno dice no puedo más realmente, no sé qué pasa, no sé si es que el Señor no me está escuchando mis oraciones. Son los pensamientos que le ven a uno en el momento que está uno más turbado, más como encerrado en ese problema. Sí, así entonces, hermano, pero siempre llega la victoria. Yo digo que cuando la noche está más oscura es porque ya va a amanecer, ¿cierto? Así es, sí. Entonces, realmente, sí, han habido problemas, dificultades, pero el Señor siempre se ha glorificado. Amén, así es, Señor siempre tiene el control de las familias que pertenecen a su pueblo. Y a veces, digamos, estoy yo como que no quiero más y él como que me motiva, no hay que seguir, lo mismo pasa con él. Sentimos como que no quiero más seguir en la iglesia, pero ¿qué pasa? Mire, de la economía, cada vez no vemos respuesta y todo, entonces yo digo, pero si estamos con el Señor y pasamos por esas dificultades, imagínense no teniéndolo a Él, ¿a quién le vamos a clamar? ¿A quién le vamos a...? Así entonces, es. No, ahí seguimos en la lucha y todo, pero sigue siendo bueno. Y precisamente aparte de eso, hermano, o bueno, en ese mismo tema, quiero aclarar de que esos momentos difíciles que hemos pasado, y como dice ella, ha sido mi apoyo y yo el de ella, lo mismo mi hija. Entre los dos estamos desanimados y a mí nunca se me olvida pues, de que mi niña siendo más pequeña y sabiendo que estamos pasando por momentos difíciles, ella me dio una palabra una vez que me marcó y yo nunca me olvido de eso. Me dijo, pero espera que nosotros somos cristianos, entonces el Señor nos va a ayudar. Y a mí se me venían las lágrimas y yo, Señor bendito, pero a mí qué me está pasando, yo por qué estaba así, y reaccioné y vamos para la iglesia y la victoria nos la va a dar el Señor y salimos adelante. Y también aclarando estos momentos de que en esos momentos difíciles, mi hermano, el Señor cuando tiene el propósito, y esto es para testimonio también, en el tiempo de la pandemia que queríamos tantas ganas de tener nuestra casa propia, porque yo toda la vida he trabajado, pero con un propósito, pero realmente a veces las fuerzas humanas no llegan, tienen un límite, o sea, llegan hasta cierto lugar. Y tanto tiempo pidiéndole al Señor, ven, es que el trabajo está difícil, que bueno, tantas personas que uno se pone a ver que personas que son impías o que no creen, y consiguen, y estoy hablando en lo material. Y yo le decía, Señor, ¿y qué pasa? Que nosotros tratamos de hacer las cosas bien y no hemos sido capaces. Tuve pensamientos de irme para otro país, para ver si el futuro me cambiaba, pero una hermana nos habló y nos dijo, no, si se van a ir juntos háganlo, pero si se va a ir usted solo no haga eso. Si el Señor le da la victoria, se la va a dar acá en Colombia, como se la puede dar en otro país. Entonces, y a nivel de hermano, y le cuento que, y la gloria es para el Señor, que en el tiempo de que esto se puso tan difícil en todo el mundo, en el tiempo de la pandemia, fue donde el Señor se glorificó en nuestras vidas para mostrarnos de que Él todo lo puede. Yo estoy impresionado con las maravillas de Dios, porque realmente nos dio un buen apartamento en un buen lugar después de no tener nada. Compré un apartamento prácticamente, todavía me encuentro con la persona que me vendió el apartamento. Me dice, mira, la persona que le vendió un apartamento por 100,000 pesos, que ese fue con lo que yo cerré el trato. Y me dicen, y entonces en la constructora me dicen, y todos preguntan que quién es la persona que compró el apartamento por 100,000 pesos.
Y yo le dije, no, lo que pasa es que tengo un Dios muy grande, es el Amén, dueño del oro así y es. la plata y un Yo pienso apartamento. que nosotros somos los únicos que nos podemos dar ese privilegio de contar estos testimonios. Amén, amén. Y le cuento que las cosas se me fueron dando y en el tiempo de que se le cerraron tantas puertas a tanta gente en el mundo, a mí se me abrió una puerta grande donde el Señor se glorificó de una manera impresionante y me llamaron de un banco, le prestamos tanto dinero y yo, pero porque a mí si yo tenía una persona que hasta estaba reportado en Datacrédito. Vemos como el Señor todo lo Sí, obra con y perfección. fue de una manera impresionante porque yo decía, no, pues a mí me da miedo ir hasta pedir fiado en la tienda porque ¿cierto? Sí, sí. Entonces, hermano, le cuento que no, y en ese tiempo fue donde el Señor se glorificó y el Señor me hablaba y por medio de su palabra y yo decía, no, esta palabra es para mí. El Señor me está diciendo que me va a bendecir, es porque me va a Claro, sí, bendecir, es, va a el Señor bendecir te mi hogar, proclama. mi familia, y me apropiaba de esas palabras y aún lo hago y el Señor me da una victoria grande y compré un apartamento y la gloria es para el Señor, porque yo no lo hice por mis méritos ni por mis fuerzas y compramos un apartamento que prácticamente lo veíamos imposible. Es que hasta para la cuota inicial no teníamos ni la cuota Ni la inicial. cuota inicial, ¿no? Yo le decía a mi tía, que no es cristiana, ella me decía, es que Jenny, ¿qué van a hacer? Y yo, ay tía, yo tengo un Dios tan grande que Él me los va a dar y me los va a regalar. Pero ¿cómo? Yo no sé cómo, pero Él me los va a dar. Esa Y es la nos los fe. regaló, literalmente nos regaló los 4 millones enteros. No, se fueron con las escrituras y todo, fueron como 7 7 millones de con la pesos. escritura y todo, o sea, no nos endeudamos en nada, el Y Señor yo no nos tuve que regaló. pedir un peso prestado ni por nada, hermano, y el dinero llegó y yo aún quedo, en el tiempo que estamos, y yo quedo con el Señor, yo quedo pensando, Señor, Pero, ¿cómo? Sí, ¿qué no, pasó? uno realmente no comprende ¿Cómo? cómo es que el Señor lo bendice a uno porque Sí. Él obra de una manera sobrenatural, extraña para nosotros, Me extraño. pero sí. vemos realmente la bendición del Señor ahí. Sí. Cierto, hermano, entonces ya vamos finalizando ya la entrevista, cuéntenos brevemente ya para despedirnos. A través de este tiempo que han sido cristianos, ¿han desarrollado algún cargo entre la congregación? Bueno, sí, realmente yo asistí cuando empecé, inicié en la iglesia de Montelíbano. Yo fui vocal de la directiva de evangelismo, tuve pues, la oportunidad de predicar, de dar enseñanzas, de dar estudios a las simpatizantes, haciendo repan exactamente. También tuve la oportunidad pues, y la gloria es para el Señor, de predicar cultos al aire libre. También en la iglesia del Dorado, también fui vocal de evangelismo. Vemos que el Señor siempre como que lo ha atendido eso más que todo en la parte evangelística. Sí, Bueno para evangelizar. sí, entonces, y siempre me ha gustado como veo a alguien y hablarle, Sí, venga, si usted se fuera, piense si se fuera a morir mañana, su vida, y ay, ¿cómo así? Sí, ¿usted qué haría? ¿Usted está bien con Dios o no está bien con Dios? Entonces, a mí me gusta evangelizar, Sí, no, es lo claro, mío, el que le gusta le sabe. y me gusta predicar, y entonces ese sentirlo con el Señor, y a mí me Claro, gusta, así yo me es. deleito haciendo eso. Así es. ¿Y la hermana Jenny ha desempeñado algún cargo? Pues yo siempre he estado más que todo en la escuela dominical, en recepción, brigadista en Cuba, no más. Bueno, el Señor nos usa de acuerdo a sus propósitos en cada una de las diferentes directivas, ¿cierto? Bueno, mis hermanos, realmente muy agradecidos con ustedes, con Valerie, por habernos acompañado en esta entrevista. Realmente una adolescente esforzada y valiente, que mira a sus padres que son cristianos y se ha decidido apartarse también para el Señor, porque a su corta edad tiene claro que es necesario seguir al Señor no solamente para alcanzar una salvación, sino por agradecimiento, y que al ver que realmente sus padres llevan una vida que es agradable delante del Señor y que procuran en ser esa familia cristiana que el Señor plantea, ¿cierto? Agradecerles por habernos aceptado la invitación, por habernos acompañado, no solamente este espacio que tendremos para compartir, sino también dentro de la congregación ya tendremos mucho más tiempo de conocernos más a fondo,
de tener una relación más amena con todos los hermanos. Y por último, hermanos, ustedes como familia, regálenos un consejo para el resto de las familias que nos están viendo en esta noche. Ustedes como familia, ¿qué consejos les pueden dar al resto de las familias? ¿Qué aporte les pueden dar para que sigan en esa armonía familiar, para que sigan prosperando en el camino del Señor? Bueno, claro que sí, es muy importante poner a Dios en primer lugar. Nosotros las dificultades, los problemas que hemos tenido los hemos superado, pero porque hemos tenido a Dios ahí de primero. Él es quien nos defiende, quien nos ayuda. Si algo falta, Dios proveerá. Entonces, realmente no dejarnos llevar de por ahí de haga esto otro, porque realmente pues, pienso yo que la palabra de Dios es muy, muy correcta cuando dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sí. Entonces, no, busquemos de Dios, que Dios nos va a mostrar la salida. No, que haga esto, que métase por aquí, que métase por allá para solucionar un problema. Yo pienso que el mejor consejo que les puedo dar, pongan a Dios en primer lugar, que Él sabrá exaltarnos a su bendición. Amén, así es. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Que la bendición de Dios continúe sobre ustedes. Y a los hermanos que nos están viendo en la transmisión, muchas gracias por habernos acompañado en este momento, en esta parte que se llama Conociendo Nuestras Familias. Y esperamos que nos sigan acompañando para una próxima oportunidad donde conoceremos otra familia de nuestra congregación en Bombay. Que la paz de Cristo repose sobre cada uno de ustedes. Amén.